Crear una aventura. Tipos de aventura. Parte 2. En el video anterior hablamos sobre la duración de las sesiones y los tipos de combate. Ahora hablaremos sobre el tipo de aventuras. Tenemos las aventuras clásicas donde los personajes exploran y se adentran en lugares desconocidos y se enfrentan a animales o criaturas peligrosas. Por ejemplo, la aventura de ir a las cloacas de la ciudad a eliminar enormes ratas. Después tenemos la aventura en la que los personajes se enfrentan a un enemigo. Esta persona puede ser un ladrón, un tirano, un malvado hechicero en el último piso de una torre, o el poderoso rey loco dentro de su castillo, al que deben derrotar para remediar un mal o recuperar un objeto, incluso hasta salvar el mundo. Aquí es necesario hacer una distinción entre criatura y enemigo. Es cierto, en un mundo de fantasía pueden existir criaturas o razas jugables que podríamos usar como personaje, como por ejemplo los semidragones de Calabozos y Dragones, o los orcos en Shadowrun, o los delfines en Planeta Azul. Entonces vamos a definir que las criaturas se refieren a cualquier tipo de monstruo o criatura, que no pueden ser escogidas para ser personajes jugadores. Es decir, no es raza jugable dentro del propio juego. Entonces definiremos como enemigo a un PNJ con raza jugable, que será el antagonista. A continuación tenemos las aventuras en las que los personajes se enfrentan a un dios o entidad divina. Esto no quiere decir que deban de pelear con la divinidad, sino que ésta los enfrenta a una prueba o una misión. Por ejemplo, las 12 tareas de Heracles. Después tenemos las aventuras en donde el grupo de personajes se enfrenta a un culto maligno, una ciudad llena de gente extraña, o son acusados de un crimen que no cometieron. Es decir, se enfrentan a un gran número de personas. No nos referimos a un ejército, sino a una comunidad de personas de un pueblo, una villa o un asentamiento. Las razones de este enfrentamiento pueden ser variadas, desde ser inculpados hasta personas desesperadas o enloquecidas que no saben lo que hacen. Un culto a un dragón o un dios malvado, o simplemente gente que odia a los forasteros. Después tenemos este tipo de aventuras que son algo difíciles de llevar, porque los personajes de los jugadores todos son los protagonistas. En estas aventuras, los protagonistas tienen conflictos internos muy fuertes. Sus creencias se ven amenazadas o desaprobadas. Su estilo de vida debe tener un cambio radical. Hasta sus pensamientos y su forma de actuar deben enfrentar un cambio o ser todos fuertes y mantenerse. Por lo regular, estas aventuras solo ofrecen crecimiento personal para el personaje. A menos, claro, que lo tomemos literal y que cada personaje se enfrente a una copia de ellos mismos. Esta opción es buena pero algo letal, ya que como narrador tendrás más experiencia que los jugadores y sabrás cómo manejar sus personajes. Esto podría acabar con todos los personajes jugadores derrotados. La siguiente aventura se centra un poco en los personajes que son creyentes. Para los demás no tendrán la misma relevancia,
y esto podría hacer que se aburran un poco o pierdan rápido el interés. ¿Qué pasaría si los personajes se dan cuenta que la o las divinidades en las que creen y obtienen sus poderes no existan? Entrarían en un conflicto inmediato y cuestionarían sus creencias y hasta su propia brújula moral, para darse cuenta de que el universo no gira en torno a ellos y solo es una coincidencia en lugar de intervención divina. Este tipo de aventuras es también de crecimiento personal para los personajes. Después tenemos esta aventura en que la tecnología se revela y se convierte en el nuevo y poderoso enemigo. Máquinas sin sentimientos con las que no se puede razonar. Enemigos o criaturas implacables e incansables que buscan el fin de la humanidad. Algún evento hace que la tecnología cobre conciencia y se vuelva en contra de la humanidad, tratando de aniquilar todo a su paso. O un creador obsesionado y loco crea máquinas inteligentes para eliminar a la humanidad. Por ejemplo, Terminator o Matrix. Después tenemos este tipo de aventura que debes evitar a todo costo. Es importante mencionarla para que como narrador puedas evitarla y modificarla o cambiar de ruta para no caer en este tipo. Personajes contra el narrador. A veces los jugadores hacen algo que destruye la aventura que teníamos preparada para ellos, o deciden evitarla por completo, tal vez sin saber. Algunos narradores se molestan por alguna situación o deciden acabar con la sesión eliminando a los personajes, poniendo toda clase de pretextos solo para acabar con ellos. Personajes nivel bajo y los enfrenta a alguna criatura mucho más allá de su nivel. O narradores que no les dan acceso al equipo necesario. Narradores que les restringen el dinero y los recursos. El pretexto más usado por estos narradores es que quieren presionar a los jugadores para que encuentren soluciones. Hasta cierto punto es válido, pero no todos los jugadores les gustará este tipo de aventuras en las que el narrador está en contra de todo lo que ellos puedan hacer. Evita ser este tipo de narrador y evita este tipo de aventuras. En el siguiente video hablaremos de la línea de eventos de la aventura. Roleros somos y en el camino andamos.